Bien, pues buenos días de nuevo. Estoy contento porque Richard ha comenzado haciendo una introducción al tema que yo traía y que traigo, y es fe y gracia. Porque el texto de hoy dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Cómo funcionan ambas cosas, la gracia y la fe? ¿Trabajan al 50%? ¿Bastaría solo una o hacen falta las dos, la gracia o la fe? Hay textos que hablan solo de la fe y hay textos que hablan solo de la gracia. El carcelero de Pablo y Silas les hace una pregunta en Hechos 16, 30 y 31. Sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? En la pregunta está implícita una cosa, que él quería ser salvo, ¿verdad? Pero le faltaba la fe. Solo le faltaba la fe. Él quería. Y el apóstol le dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. En este texto solo hablan de fe. En cambio, en Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. En este versículo no nombra la fe. La gracia de Dios nos salva. Y yo hago una pregunta retórica que intentaremos responder. ¿Es primero la fe? ¿Es primero la gracia? ¿Puede una funcionar sin la otra? Estoy convencido que la mayoría de todos nosotros sabemos cómo operan más o menos la fe y la gracia, y yo no pretendo descubrir nada, pero sí expresar cómo lo entiendo yo, por si sirve de ayuda a alguno, ¿no? Empecemos por la gracia. ¿Cuándo empieza la gracia? La gracia empieza en el Edén. Empieza con la caída. Antes, Adán y Eva hablaban con Dios cara a cara. Eran hijos de Dios por derecho. Libremente. No tenían, digamos, no necesitaban la fe en Él porque lo veían todos los días en el huerto, hablaban directamente con Él, sabían cómo los había creado, etcétera. Eran no solo padre e hijo, sino que además eran íntimos amigos. Se veían casi todas las tardes allí en el huerto y charlaban. Yo soy incapaz de explicar por completo todo lo que abarca la gracia. Para mí me sobrepasa. Pero aún así yo me atrevo a definir la gracia como el regalo de Dios que nos transforma, que cambia nuestra naturaleza. Nos capacita para que muera el yo y nazca una nueva criatura, una persona que obedezca a Dios con amor y con gratitud, que se alegre de hacerlo, ¿no? También nos capacita la gracia para resistir la tentación. Y la gracia es la que también nos invita a arrepentirnos y buscarle a Él como Padre, sabiendo que nos va a perdonar. Y es por esa gracia, es esa gracia la que cambia nuestra naturaleza. Nacemos de nuevo y no solo cambia nuestra naturaleza, cambia nuestro destino, porque nos invita a ir en el camino de Jesús. Porque todos los seres humanos nacen hijos de Adán, sin gracia. Pero la gracia es la que nos invita a ser hijos de Dios. Y los hijos de Dios están bajo la gracia. Los que no son hijos de Dios, la puerta de la gracia también la tienen abierta. Pero ahora veremos cómo acceder a ella. La Biblia es clara al respecto. No olvidemos, dice Romanos 3, 10 y el 10 y el 11, dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. Así son todos los seres humanos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Yo entiendo que estar bajo la ley es estar condenado por el pecado, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y la gracia es la que nos libra de esa condena. Y ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Todos nacemos condenados a muerte. Así lo entiendo yo. Pero la gracia es capaz de cambiar el destino del ser humano. Y cuando uno
cree en Jesús y permanece fiel hasta la muerte, su destino ha cambiado. Y eso solo lo puede hacer la gracia que es un poder de Dios que pone a nuestro servicio. Cambia nuestra naturaleza. ¿Cuándo acaba el tiempo de gracia? Todos lo sabemos. Cuando se cierre la puerta de gracia y Cristo salga del lugar santísimo y bueno, pues pronto vendrá todos los desastres y plagas y el fin y la venida del Señor. No me extenderé en eso, pero sí hago otra pregunta. Algunos dirán, oye, estás muy preguntón hoy, Casildo, pero esta también es interesante. ¿Para cuántos seres humanos hay gracia hoy? Porque claro, cuando empieza la gracia había solo 2. En tiempos de Cristo, algunos historiadores dicen que en el mundo vivían unos 100 millones de habitantes. Otros dicen que cerca de 250 millones de habitantes. Pero hoy en el mundo hay ya superan los 8.000 millones de habitantes, que se dice pronto. ¿Hay gracia para todos? ¿Caben todos por la puerta de la gracia? La respuesta la da la propia Biblia en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. No está diciendo casi todos, todos. Hayas hecho lo que hayas hecho, haya sido tu vida como haya sido, hayas venido de donde hayas venido, seas pobre, seas rico, seas emigrante, seas nacional, la puerta de la gracia está abierta para ti. Y sigue diciendo la Biblia, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Esto lo dice 2 de Pedro 3:9. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cualquiera en el mundo, cualquiera, del país que sea, que diga, Señor, ayúdame. Su oración, esa oración va a ser atendida en el cielo. Señor, perdóname. Sus pecados van a ser perdonados, sean cuales sean. Ahora bien, alguno podría decir, es muy bonito. Si la gracia es para todos, todos se salvan. Porque hay gracia para los 8.000 millones de habitantes, todos van a ser salvos. Pero no es así, porque la gracia es una oferta, no es una imposición. La gracia hay que aceptarla. Los regalos se aceptan. No se obliga, el que da el regalo no lo obliga a que tú lo tomes. En este caso Dios, ¿no? Nos ofrece la gracia, pero es decisión nuestra salvarlo. Aceptarlo. Jeremías 21:8 dice, he aquí yo pongo delante de vosotros el camino de la vida y el camino de la muerte. Y la elección es del ser humano. La elección de salvarse o perderse es nuestra. Dios nos ofrece la vida, pero solo se salvan los que quieren. Por eso yo también digo que la fe es creer, pero también implica esa creencia en querer. Yo creo en Jesús porque quiero a Jesús. Yo creo en la salvación que Él me ofrece porque quiero la salvación que Él me ofrece. Satanás también cree en Jesús, sabe quién es mejor que nosotros, pero no le quiere. ¿Verdad? Debe estar eso unido. ¿Cómo acceder a la gracia? ¿Cómo estar bajo la gracia? ¿Cómo tener libre acceso a ella para cada prueba, para cada dificultad? A mi entender, aquí entra en juego la fe. La gracia es un regalo que siempre está ahí, la ofrece Dios. ¿Cómo funciona la fe en este negocio? Permitidme esa expresión, ¿no? Yo entiendo que la fe es como una tarjeta de crédito.
Tú imagina que quieres tener una tarjeta de crédito. ¿Qué tienes que hacer? Ir al banco. Pero cuando vas al banco, el banquero lo primero que te va a decir, bueno, tiene que abrir una cuenta y hacer un depósito aquí, pero tú no tienes nada. Entonces el banquero te dirá, ¿cómo le voy a dar la tarjeta si usted no tiene nada y no abre una cuenta aquí, ni nos da una garantía de si compra crédito lo va a pagar? Pero en este caso, la fe es el banco del cielo y es Cristo Jesús, sin tú merecerlo, te da su tarjeta. No sé cuál es la mejor de todas, la Visa Golden Master, pero te da esa tarjeta sin límite de gastos. Y esa es la fe. Dios ha muerto por ti y todo el cielo está a tu servicio. No hay nada en el cielo que se pueda hacer por ti para tu salvación y no se haga. Porque Cristo te da esa tarjeta y esa es la clave para acceder a la gracia. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es como ir al cajero pero sin la tarjeta. Puede que tengas el dinero, que es la gracia. La gracia está para ti. Nadie la puede quitar. Nadie te la puede robar. Pero tú necesitas ir al cajero con fe. Con fe que Dios te va a ayudar. ¿Y cómo sacas el dinero? También hace falta una clave. Y esa clave es que tú crees en Jesús. Que tú quieres a Jesús. Que tú crees en Dios. Que tú amas a Dios. Que tú crees en sus promesas. Y que tú quieres que además sus promesas se cumplan y cuanto antes mejor. Que tú crees en su segunda venida. Y que tú amas su segunda venida. Y esa es la clave. Hay muchos hoy que tienen más fe en sus propias obras que en la propia gracia que Dios ofrece. Y cuando meten la tarjeta, el cajero les dice número erróneo, código erróneo, teclee de nuevo. Y solo cuando tecleas por Cristo Jesús esa tarjeta, esa fe, te da acceso a la gracia y te hace entrar en comunión con el Padre. Y ese es el mensaje mío de esta mañana, ¿no? Que tengamos fe, porque hay una gracia que sobreabunda, una gracia inagotable, pensada para ti y para mí, y que nunca jamás se va a acabar. Bueno, Dios os bendiga. Bien, Casildo, muchas gracias por Gracias a Dios. Esta primera reflexión acerca de un tema súper interesante. Yo me he anotado unas cuantas preguntas porque son de estas cosas que uno no para de reflexionar y no paras de entender y de ver cuán lejos todavía estamos de entender bien a Dios. Yo según te escuchaba decía, esto son las matemáticas de Dios, porque preguntabas al principio cómo opera la gracia y la fe, 50% cada una, ¿verdad? Y las matemáticas de Dios, nosotros como humanos necesitamos que sea 50 y 50, el 100. Sí. Yo cuando pensaba, si tuviera que hacer una ecuación matemática, aquí opera 100% de gracia, ¿verdad? Jesús proveyó la salvación, su sacrificio es pleno. No hay nada que yo pueda añadir, no hay un esfuerzo que yo tenga que hacer, ¿verdad? Al principio en ese editorial que hacía decía, ¿verdad? A veces compramos seguros que tienen franquicia.
es un todo riesgo, pero los primeros 1.000 euros los tienes que pagar tú porque no te los cubre el seguro. Con Jesús no es así. Su salvación es plena, completa. En la cruz ganó la salvación para nosotros, al 100%. Somos salvos por gracia. Eso lo afirma el apóstol Pablo. Pero si yo no acepto esa gracia no puede salvarme. Con lo cual opera la fe. La fe es la que hace mía la gracia. Y esa fe opera al 100%. Yo tengo que creer al 100% que Él me justifica para que opere esa justificación, para que esa gracia se haga efectiva en mi vida. Claro. Si Jesús murió en la cruz y uno no acepta su salvación, no va a ser salvo. Pero si yo tuviera mucha fe y Jesús no hubiese muerto en mi lugar, tampoco sería salvo. Entonces, en las matemáticas de Dios hay 100% necesidad de gracia y 100% necesidad de fe. Y ninguna de las dos cosas es nuestra. Porque Sí. ni la gracia la hacemos nosotros, la gracia es de Jesús, y la fe es un don del Espíritu Santo. Es algo que el Espíritu Santo va generando en nosotros y nosotros vamos haciendo lo nuestro, pero ninguna de las dos cosas son nuestros. Son dos regalos que Dios nos da, dos regalos de amor, porque Él desea que estemos en casa. Voy a dar paso a Esther y luego vamos con una cosa que me ha parecido muy interesante de tu reflexión. Esther, una primera aproximación a esta gracia y fe que nos ha traído Casildo. Preguntas fáciles, Esther, preguntas fáciles. No, preguntas y comentarios también, porque la verdad es que son temas preciosos y es verdad, gracias Casildo por una nueva aproximación a este tema, porque nunca se acaba. Y al mismo tiempo también tiene la dificultad de que es un asunto de aplicación bastante personal. Quiero decir, podemos partir de los conceptos, pero luego al final las matemáticas las hacemos nosotros, los límites los ponemos nosotros y a veces somos nosotros los que pues tenemos el problema a la hora de aplicar esto, porque claro, me tengo que enfrentar con mi fe, ¿no? La mía, la de Esther, o con la idea que yo tengo de la gracia. Porque claro, yo me preguntaba mientras os escuchaba, claro, pero soy yo también, ser humano, la que no acepta la gracia muchas veces, o la que creo que no hay gracia suficiente para todos, y la que tengo que recordar que la gracia es tan abundante, tan infinita, tan enorme, que está muy por encima de mi idea, incluso de la justicia y del amor de Dios, ¿verdad? Me recordabais un texto que había leído hace algún tiempo que me llamó mucho la atención. Es de un pastor adventista que se llama Diego Barreto y que él escribía, es una idea muy interesante, sobre la gracia irritante, en el sentido de que hay personas a las que la idea de gracia les puede resultar molesta. Y él lo explica con 3 frases, a ver qué os parece. La gracia de Dios es ofensiva para aquellos que ven el mundo a través de la lente del mérito, porque perdona a los indignos, da la bienvenida a los rebeldes y celebra la salvación, no el castigo. Claro, ese es nuestro problema. Ese es uno de los graves problemas que tenemos con esto de la gracia. Perdona a los indignos, da la bienvenida a los rebeldes, y bueno, él recuerda la parábola del hijo pródigo o del padre amante, y celebra la salvación, no el castigo. Luego hablaremos de lo que piensa Satanás sobre estas cosas, ¿no? Pero es que la gracia es tan enorme, es tan gigantesca, que incluso con todos los límites que nos ponemos, sobreabunda. Yo creo que es algo en lo que deberíamos meditar todas y todos, ¿no? ¿Realmente acepto esa gracia inmerecida? ¿Realmente acepto el regalo alucinante? ¿Realmente acepto, como decías, Casildo, me parece muy chula la idea, esa tarjeta de crédito sin fondos, que me está otorgada desde el primer momento? Lo que sí no tengo yo muy claro, y eso es la pregunta, es esto de que es primero la fe o la gracia. No lo sé yo muy bien, porque a lo mejor surgió todo al mismo momento, o a lo mejor las dos cosas vienen en el mismo pack, o fue mucho antes lo de la gracia incluso que en el Edén, quiero decir, porque esto ya estaba planeado. Bueno, me queda ahí circulando la pregunta. Para mí, la gracia se ofrece siempre a todos. La fe nuestra, que Dios nos da, porque la fe viene de Dios, viene por su palabra, pero también se desarrolla en nosotros. A veces falla, por eso pecamos. Y grandes hombres a los que admiramos y nos gustará conocer después en el cielo, como Moisés, Abraham, en algún momento determinado su fe falló. Pero la gracia nunca falla. Elena White dice una cita de ella que a mí me gusta mucho, dice que a veces algunos caen muchas veces en algo por lo que han pedido no caer y se desaniman creyendo que Dios no les escucha y están fuera del
del paraguas de la gracia. Y ella dice que eso es lo que Satanás, el enemigo de las almas, quiere que crean. Pero la gracia siempre está ahí, no importa las veces que hayas caído. La gracia sigue estando ahí porque Dios nunca, nunca deja de amarte y la puerta siempre está abierta. Y esa es para mí la diferencia entre la gracia y la fe, ¿no? La fe a veces en nosotros falla, la gracia nunca. La fe, pues, la fe en Dios nos invita y la gracia juntas, pues nos invitan a volver a Dios, pedir perdón y restablecer la relación con Él, ¿no? Y Él nos restaura enseguida. Y esa es para mí la diferencia entre gracia y fe. Aunque sin una de las dos no podrías acercarte a Dios. La gracia está ahí, pero hay que creer, hay que quererla. Decía que me ha sorprendido porque normalmente pensamos en gracia y se nos viene a la mente la cruz y exclusivamente la cruz. Y me ha gustado mucho que nos hayas dicho la gracia opera desde siempre, desde el Edén. Y es que es verdad, a veces son de estas cosas que te las tienen que decir para que te salte una chispa en la cabeza. La gracia es un regalo inmerecido. Y desde el mismo momento en que nosotros nos hicimos enemigos de Dios, Dios empezó a darnos su gracia. Empezó a darnos regalos inmerecidos para buscarnos, para encontrarnos, porque nos habíamos desviado y Él quiere disfrutar con nosotros de aquello que proveyó. Entonces, la gracia es verdad que se consuma en la cruz, que ahí Jesús con su sangre gana nuestro derecho al cielo, pero la gracia opera desde el inicio. Y me gusta mucho esa idea, porque a veces limitamos la gracia a la cruz y la gracia ha operado siempre, ese regalo inmerecido, esa forma inmerecida con que Dios nos trata, que me ama aun cuando yo soy malo. Bueno, me parece una idea preciosa para añadir, vamos, como parte esencial de mi vida. Es algo que no debemos olvidar, porque todos tenemos a veces altibajos o días malos, pero la gracia de Dios siempre está ahí. ¿Qué implica la gracia de Dios? Unas veces nos libra del mal, porque Dios todos los días obra milagros en nuestro favor, todos los días. Elena White dice que aquí muchas veces no sabemos cómo lo ha hecho, ni siquiera sabemos si Dios ha intervenido. Cuando estemos allí lo sabremos las veces que Dios nos ha protegido y cuidado. Y siempre la gracia está ahí para salvarnos y ayudarnos. Fíjate en esa gracia irritante que Esther nos decía. ¿Verdad? Me pareció muy interesante. En la cual hay gente que se molesta porque la gracia es dada a todo el mundo de forma inmerecida. Qué bueno haríamos con analizar nuestras vidas, ¿verdad? Si queremos valorar la gracia, solo tenemos que analizar nuestras vidas. Claro, ahí sí, la gracia, cuando entra en nosotros, tiene que hacer la misma función que hace en Dios. Dios es el creador de la gracia y que es que nos perdona. Entonces nosotros también tenemos que perdonar. Claro, pero me refiero, cuando yo veo que el otro es indigno para merecerla, es porque no me estoy mirando a mí. Sí. Porque yo soy indigno para merecer la gracia. Es así. Porque no he hecho nada para merecer todo el amor que Dios me tiene. Entonces, necesito entender lo injustamente que yo he sido tratado para que a alguien contra quien yo he sido rebelde ocupe mi lugar, muera en mi lugar, me ame inmensamente, sin límite. Cuando yo llego a entender eso, entonces yo disfruto de la gracia y estoy feliz de que todos disfrutemos de ese mismo regalo. Solo cuando yo no tengo claro mi percepción de mi condición, de lo malo que yo soy, es cuando pues veo que es injusto que sobre alguien malo se aplique la gracia, porque no soy capaz de verme a mí mismo. Cuando yo soy consciente de lo lejos que estoy o con lo lejos que estaba de Jesús y que Él por gracia me ha llevado a su reino,
cuando yo soy consciente de eso, es cuando empiezo a aplicar esa gracia a todo el mundo. Y yo creo que eso es necesario, que hagamos un examen, que nos miremos, que seamos conscientes de que sin Él nuestra vida estaría perdida y entonces que disfrutemos de que la gracia alcance a todo el mundo. Claro. Es fundamental para eso también perdonar, porque imagina que alguien te ofende. No estoy hablando de delitos, porque si hay delitos debemos perdonar, pero también denunciar. Ya sea maltratos, ya sea abuso de menores, hay que luchar por perdonar, pero hay que ir a la policía y denunciar el caso. Pero hay otros delitos, otras ofensas menores, diría yo, delitos, pecados, pero como puede ser que te han ofendido, que se han burlado de ti, que te han menospreciado, hay que perdonar, porque es que resulta que esa persona se puede arrepentir y después va al cielo. Y si tú no eres capaz de perdonar y estás con odio, ¿qué vas a hacer cuando llegues allí? Decir, no, Señor, yo me vuelvo a la tierra. Bueno, eso es una situación hipotética que no se va a dar, ¿no? Pero es curioso que podría darse el caso de, y seguramente se dará, de personas que, porque ha habido personas crueles y malas, pero que se han arrepentido y han cambiado de vida y estarán allá. Y otros que sufrieron por causa de ellas, pues no se han arrepentido, han odiado, han vivido mal y amargados y posiblemente no se salven. Y eso es injusto, pero la justicia de Dios es así. Bueno, si te arrepientes, te perdono. Al hilo de lo que comentas, Jacinta, me ha parecido muy interesante también, y es bueno recordar esto. El tema de la gracia es una cuestión, como tú nos comentabas, no de imposición, sino de oferta, de regalo. Y es algo interesante. Hemos hablado recientemente del libre albedrío, ¿no? De la posibilidad de escoger, de la posibilidad de elegir. Bueno, el respeto de Dios por el ser humano es tan amplio, es tan importante, como hasta el punto de que esto de la gracia no sea impuesto, sea opcional. Es decir, que es una cuestión de que tú lo aceptes, es una cuestión de que tú desarrolles efectivamente tu fe y tu aceptación de esa gracia. Y es un aspecto muy interesante este también. Ni siquiera en ese punto Dios va a hacer algo que vaya en contra de nuestra voluntad. Él no nos salva por obligación, ni nos salva obligatoriamente, ¿verdad? Ni nos salva por imposición. Nos salva porque hemos decidido aceptarlo. Y es un matiz muy interesante también a esta cuestión que tampoco cuadra con una gracia infinita, ¿no? Y con una gracia absolutamente abundante. Incluso esa gracia que sobreabunda solamente puede llover sobre ti, puede hacer impacto en ti si tú quieres. Y es algo muy bonito también para poder reflexionar sobre mi aceptación. Es como la madre que pone el plato de comida ante el hijo está enfadado, pero no le mete la comida en la boca, le pide que coma, le invita a comer, le dice que él necesita la comida para crecer y estar fuerte, ¿verdad? Sería un ejemplo, pero es el joven el que debe coger la cuchara y comer, ¿no? Claro, es que Dios es amor, no puede actuar de otra manera. Y la gracia es un reflejo de su amor. Y eso no significa que sea gracia barata, ¿vale? La gracia cubre nuestros pecados. Y ahora, por cuanto estamos en gracia, tenemos que actuar conforme a lo que Dios quiere. Y tenemos que, actuar como Él nos pide. Siendo conscientes, yo creo que cuando uno entiende la gracia de verdad, es consciente de lo que Jesús tuvo que pagar en la cruz, del precio de mi pecado, y entonces no puedo vivir ya actuando de la misma manera ni comportándome de la misma manera. Entender el amor de Dios yo creo que es esencial. Fundamental. Para ver todo lo que Él tuvo que pasar, lo injustamente que fue tratado. Elena White dice que deberíamos de deleitarnos cada día, por lo menos una hora. Pensando en el sacrificio de Jesús. Cuando yo soy consciente de todo el daño, todo el dolor que sufrió Jesús por mí y por mis pecados, difícilmente voy a actuar en una vida con pecado, ¿vale? Cuando yo entiendo el amor y la gracia, directamente eso me corrige, que fue lo que Jesús hizo, por ejemplo, con aquella mujer que iba a ser apedreada. Le enseñó la gracia y el amor, y aquella mujer cambió, ¿vale? Entonces yo creo que, tener claro
esa libertad que Dios nos da, ese actuar por amor, pero que ese amor conlleva una consecuencia, que es que yo tengo que ser consecuente con ese sacrificio. Yo creo que es un regalo que Dios nos hace. Sí. Y siempre tenemos que tener presente una cosa, que la gracia, el sacrificio de Cristo en la cruz, que es donde se paga el precio de esa gracia, se paga la deuda, como tú también has dicho en la introducción. Cada uno de nosotros tiene que pensar que no se da para 8.000 millones de habitantes, se da para ti. Dios murió por mí. Dios me ama a mí. Y yo tengo que reflejar ese amor también con los demás, ¿no? Ama al mundo, porque Dios también ama al mundo. Entonces tengo que considerarlo como personas a las que Dios ama y a las que yo quiero amar y oro por amar, para que... Tenemos que terminar ya Vale. Esta primera parte, Vale. Pero lo vamos a unir con la escuela sática porque tiene que ver mucho también de esto, en el qué tengo que hacer yo, qué no tengo que hacer. Te damos las gracias por esta primera reflexión. Un placer. Le pedimos a Juan Luis que nos ponga una alabanza musical y enseguida vamos con el estudio de la palabra, descubriendo ese conflicto cósmico, ese Dios de amor detrás de todo lo que hay.